Y por eso les pido que tomemos la Biblia, con la mano derecha si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Dios. Bendícenos a mis hermanos y a mí, lo que tengas para nosotros, desafío, disciplina, aliento, fortaleza, lo que tengas, por favor, dánoslo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El texto que todos los días ustedes y yo decimos, todos los días, todos los cultos decimos al final del culto, está aquí al principio del sermón, pero está en una versión diferente. Cada vez que comparta la palabra durante esta campaña lo leeré en una versión diferente para que lo entendamos mejor. En la versión NTV dice así, si quieren leerlo, si está en la pantalla: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿De qué se trata esta campaña? El sermón de hoy, que es la pre-campaña, es la invitación a ser parte de la campaña, tal vez nos dice algo del perfil de la campaña: el regreso a la verdad. Cada generación de cristianos debe meditar y analizar, estudiar su fe, su vivencia y regresar a lo original. Cada generación de cristianos, si no lo hacemos, corremos el riesgo de desviarnos. Les cuento algo. Una bailarina que hace algunos años era la prima bailarina del mundo, la bailarina número 1 del planeta, se decía de ella. No era jovencita, ya era madura, había tenido hijos, sin embargo seguía esbelta y seguía siendo la mejor bailarina del mundo. Y le preguntó a una persona que le entrevistaba: ¿cómo logra eso? ¿Cómo logra mantenerse tantos años siendo la bailarina más famosa, la mejor bailarina de ballet del mundo? Ella dijo algo muy simple, dijo: bueno, yo en mi casa tengo mi propio, no sé cómo se llama ese lugar donde ensayan, pero tengo mi barra esa, ya ven que tiene una barra las bailarinas, su espejo, dice, y todos los días hago los pasos. Y dijo cuáles, yo no sé cuáles, ¿cómo se llaman, mi vida? Esos pliés, perdón, no me salen. Pero ella le dijo a la entrevistadora: todos los días hago estos 7 pasos fundamentales. Y le dijo a la entrevistadora: pero eso lo hacen las niñas cuando empiezan a estudiar ballet. Dijo: usted me preguntó cómo le hago, así es como le hago. Hago todos los pasos que cuando comencé me enseñaron a hacer. Y por eso soy la bailarina que soy. Me gustó la idea. Uno no puede apartarse de lo fundamental. Uno no puede apartarse de las cosas básicas de la vida. Pues en esta campaña esa es la intención: regresar a lo fundamental de la vida. Les digo una cosa: nuestro devocionario o nuestro libro de devocionales, 42 devocionales, será sobre las doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo entendemos la Trinidad? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la salvación y cómo Dios salva al hombre? ¿Qué es la iglesia donde se juntan los que son salvos? ¿Qué dice la Biblia con respecto al regreso de Cristo y el fin del mundo? ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto al gobierno civil? ¿Cómo funciona eso de la iglesia, el gobierno civil? ¿Cómo entendemos la ley y la gracia de Dios? Esas dos cosas, ¿cómo se mezclan? Y 20 doctrinas en total, fundamentales de la Biblia, las estudiaremos. Pero como son 42 días, estudiaremos otras cosas fundamentales. Vamos a ir a la Biblia para ver qué dice la palabra del Señor sobre la identidad de género y lo que se propone en el mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la moral cristiana? 42 estudios bíblicos de las verdades fundamentales de la palabra. Eso será nuestro libro devocional. Más al rato les diré cómo funcionará eso del libro. Además estudiaremos los principios bíblicos que nos dan identidad: el principio cristológico, el señorío de Cristo, el principio bíblico, la autoridad del Nuevo Testamento, el principio sociológico, un orden democrático, el principio político, la separación entre la iglesia y el Estado y otros más, 7 principios en total. Estudiaremos. Esto lo haremos en los sermones, en los grupos celulares, en los grupos de estudio bíblico. Por eso se llama campaña, no es solo una serie de sermones, es una campaña porque a partir de este domingo, hoy, todas las clases de membresía, Camino de Emaús, Venid y Ved, se suspenden. Hoy no hubo lecciones de esas, ni habrá el próximo domingo ni entre semana. Durante 2 meses estaremos estudiando los temas de la campaña y dejamos pendientes membresía, Venid y Ved, Camino de Emaús, y todos juntos, los nuevos creyentes en una clase inicial, los viejos creyentes, todos estudiaremos la misma cosa.
Las mismas lecciones en el Instituto Bíblico. Además, en las zarzas estudiaremos los solas de la Reforma. ¿Qué son los solas? Martín Lutero habló de 3 verdades fundamentales. Después otros reformadores dijeron que son 4. Después alguien le añadió 1 y finalmente le añadimos 2 más y son 7 los de la campaña. Sola Escritura, solo la Biblia, sola gracia, solo por la gracia de Cristo, solo Cristo, sola Eclesía, sola Caritas. 7 solas, 7 cosas que de la Reforma se descubrió en la Biblia, que esas son las cosas exclusivas de la fe cristiana. No hay más que eso. No hay gracia y no hay más, que no se salva de otra manera el hombre. Estudiaremos eso en los sermones a partir del próximo domingo y en las zarzas. Es decir, que nos concentraremos ustedes y yo a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué afán de eso? Regresar a lo fundamental. Si usted dice, yo estoy bien ducho en eso, yo ando en la palabra de Dios, qué bueno, vamos a corroborarlo juntos y sigamos en eso. Pero si en alguna cosita por ahí no estamos exactamente alineados con la palabra de Dios, pues regresamos todos juntos como iglesia, porque estamos viviendo tiempos difíciles en donde algunos grupos de cristianismo se están apartando de la palabra de Dios. No abordaremos eso en una forma específica, no pondré videos de los herejes que dicen cosas. No, en esta ocasión estudiaremos la palabra, lo que dice la palabra. Y cuando la palabra habla de herejes, pues hablaremos de herejes. Pero no estudiaremos la herejía, no, estudiaremos los fundamentos de la fe, para que cuando nos topemos con herejía, la distingamos porque estudiamos la verdad de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, por eso este sermón se llama el regreso a la verdad. Les propongo, y durante mi sermón trataré de darles una enseñanza que espero convencerlos para que ustedes y yo juntos participemos en esta campaña, enraizados. En realidad se llama #enraizados. Y si usted dice, ¿por qué, pastor? ¿Por qué ese nombre? Al rato le explico. Si no le explico en ese sermón, me recuerdan, pastor, dijo que iba a explicar. Y les explico, ¿sale? ¿Por qué se llama? En realidad se llama #enraizados. Y usted dice, ¿por qué no dice enraizados? ¿Por qué dice enraiza 2? ¿Por payasos? No, tiene una explicación teológica. ¿Quiere saberla? Pues espérese, al ratito se lo explico, pero ahorita vamos a un video que introduce esto. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Es curioso, pero hay más accidentes automovilísticos en la carretera con grandes distancias en línea recta que en algunas curvas. La razón es muy sencilla. Las curvas nos mantienen atentos al volante y listos para regresar a la carretera a cada instante, sin desviarnos del camino. En cambio, las rectas nos hacen creer que seguiremos derecho siempre, que no podremos desviarnos jamás, y la confianza excesiva puede distraernos y sin darnos cuenta, con una pequeña falla de la carretera, un bache o un pequeño movimiento innecesario, sin pretenderlo nos salimos del camino. Algunos han perdido la vida al dormirse a causa de la rutina, el cansancio y la aparentemente interminable recta. Llevemos esto al campo de la fe. En la historia, la confianza excesiva, la falta de retos y luchas también han provocado los desvíos que han causado tanto daño a la iglesia del Señor Jesús. En los primeros siglos de la historia de la fe, la iglesia fue perseguida con violencia física. Miles de cristianos fueron martirizados al negarse a renegar de su Señor. La iglesia salió victoriosa en esa lucha, pues mientras más cristianos morían, su testimonio escrito con sangre generaba más conversiones, más creyentes y más mártires de la fe. Nuestra fe también fue perseguida intelectualmente. Filósofos, políticos y artistas escribieron severas críticas contra nuestros antepasados. Les acusaban de caníbales porque hablaban de comer la sangre y el cuerpo de Cristo. Los acusaban de inmorales porque organizaban reuniones llamadas ágapes, donde el amor puro y santo era manifestado, y malentendieron la pureza de sus relaciones interpersonales. Los acusaban de ateos porque no tenían representación alguna de su Dios. Es decir, porque no tenían ídolos ni adoraban a las divinidades paganas. Los acusaban de sediciosos porque proclamaban una revolución espiritual, y los acusaban de incendiarios porque hablaban de un final con fuego. De esta batalla la iglesia también salió victoriosa, pues sus líderes respondieron con sabiduría y se desarrolló la teología cristiana, la apologética y se estructuró nuestra fe. Pero cuando un gobernante, el emperador Constantino, terminó con la persecución, oficializó el cristianismo y favoreció la realización de los primeros templos y puso a líderes cristianos en cargos públicos, se inició una batalla de la que la iglesia no salió ilesa. Bajo estas circunstancias, la iglesia se distrajo y permitió la integración de ideas paganas en la estructura de nuestra fe.
la idea de una deidad femenina, la Santa Cena y el bautismo como canales de gracia y salvación, la creación de una macroestructura universal, el clericalismo y su jerarquía dominante, la salvación por obras. Y muchas otras herejías surgieron, se generalizaron y permanecen hasta la fecha en algunas comunidades. 10 siglos de malos ejemplos de una religión llamada cristiana, pero alejada de las verdades de la palabra, lo testifica. Durante la Edad Media se vivieron los terribles resultados de este enorme descuido. Sin embargo, el amor de Dios nunca ha dejado de ser, y las enseñanzas de su palabra siempre han permanecido en algún remanente que se ha mantenido firme y fiel. Además de eso, Dios siempre ha dado una nueva oportunidad a su pueblo para que enderece sus pasos, para que regrese a las sendas antiguas, para que recapacite y se enraíce en la verdad original. Nuestra situación actual, los problemas de apostasía que aquejan al mundo religioso y evangélico de nuestro tiempo, nos señala que urge un regreso a los fundamentos de la fe. Aprovechemos el llamado que Dios nos hace a enraizarnos en su palabra. Durante esta campaña Enraizados, estaremos estudiando nuestros principios, nuestras doctrinas, la historia de nuestra fe y nuestra comunidad de fe, y seremos desafiados a enraizarnos en una vivencia de la fe y la iglesia verdadera. Vivamos enraizados en la verdad. Amén. De eso se trata esta campaña, de regresar a la verdad. Una de las experiencias más lindas que tiene un pastor, hablando del Día del Pastor, es ver a cristianos regresar a la fe, ser testigo de eso, de un reencuentro con Dios. Me refiero a esa experiencia de creyentes que se alejan de la iglesia y aunque dicen que no se alejan de Dios, en realidad también se alejan de Dios, se lanzan a vivir una vida mundana, pero un día por una situación trágica, por una enfermedad, una necesidad o simplemente por un impulso de Dios en su corazón, regresan. Y me encanta cuando se atreven a venir conmigo y me dicen: pastor, ya estoy de vuelta, ya basta, ya entendí, es verdad, estuve mal y quiero regresar al Señor. Me encanta eso. ¿Y sabe qué? De eso habla en la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? De eso habla. Le llamamos parábola del hijo pródigo, aunque debemos llamarle parábola del padre amoroso, porque el énfasis es en el padre amoroso, pero nos enfrentamos siempre en el hijo pródigo, que el pródigo viene de gastalón, de irresponsable, de mal administrador. Pero en la escena contada por el Señor Jesucristo hay una parte impresionante. Miren, lean conmigo el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas. Dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Qué dice después? Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esa palabra, y corrió, no era una palabra que se dijera de un rabino. Jamás se decía eso de un rabino, corrió el rabino, no, ni un gobernante, ni un padre. Eso de correr era cosa de jóvenes, de soldados y de esclavos. La gente adulta, la gente importante, no corría. La gente con autoridad no corría. No era correcto, no era honorable hacerlo así. Pero el texto dice que el padre amoroso corrió. Mire, para ponerlo como ejemplo, ahí disculpen, lo digo con mucho respeto. Usted imagínese ver correr a Andrés Manuel López Obrador. Usted ni se lo imagina, ¿cómo correr? Es un hombre adulto, es uno de los presidentes más adultos que hemos tenido, ¿no? De más edad que hemos tenido en los últimos tiempos. Y usted no se lo imagina corriendo. Pienso que así personas con cierto cargo no corrían. Este padre corrió, hizo el ridículo según la cultura de aquella época, porque se representa a Dios le agradan los regresos, le agrada cuando regresamos. Toda la Biblia está llena de una invitación y un desafío de Dios a regresar. Por ejemplo, lean conmigo Jeremías 6:16, que es el pasaje que estudiaremos el día de hoy como una invitación a regresar a lo fundamental. Léanlo conmigo, por favor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ese no debimos leerlo, pero ya lo leímos, ni modo, ahí está. Pero concentrémonos en lo anterior, un desafío de Dios a regresar. El contexto de esta palabra, de este versículo, es precisamente la depravación, la desviación del pueblo hebreo. Se habían desviado, se habían llenado de la cultura del mundo de aquella época, de las religiones paganas, se habían apartado de Dios. De hecho, Dios los disciplina. De hecho, este pasaje es un anuncio de la disciplina, la deportación. El cautiverio babilónico se llama también así en la historia de la fe cristiana. Pero leamos el contexto. Esta profecía es más amplia. No voy a tomarla toda la profecía, solamente voy a concentrarme en los versículos anteriores al versículo 16, que es el que nos da sentido a nuestra campaña. Pero quisiera que pensáramos en la respuesta a la pregunta: ¿regreso a qué? Fue un llamado al regreso a qué.
El pasaje nos lo dice. Déjenme, antes de ir a las enseñanzas principales, hagamos un recorrido por el pasaje, un estudio breve del pasaje, contando las enseñanzas exegéticamente. Dice, primeramente, que se trata de un regreso a la palabra. Versículo 10 dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Igual que el pueblo de Dios, en aquella época, en la nuestra también, muchos han dejado de escuchar la palabra de Dios. Algunos definitivamente la rechazan diciendo que no es palabra de Dios. Serán los inconversos, los mundanos, los que no creen en Dios. Pero hay otros que ni siquiera se definen al respecto, no tienen opinión, lo ignoran. Pero dentro de nuestras filas están los que creen que es la palabra de Dios, pero la interpretan a su conveniencia. Y lo peor de todo es los que adulteran el mensaje de la palabra, inventando enseñanzas que la contradicen, revolviéndola con herejías humanistas, metafísica, ocultismo y brujería, que condenan al pueblo de Dios a la ignorancia y la inconversión. Déjenme les pongo un ejemplito para que usted vea que no tenemos que buscar cosas así como demoníacas para interpretar esto, sino que hay cosas sencillas que caen en este pecado, en este error. El texto dice: ¿a quién le voy a hablar? Dice Dios, si no les importa mi palabra. Pero para decirlo en las palabras bíblicas dice: no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Toda la Biblia está llena de una exhortación a que le pidamos a Dios, a que le supliquemos con toda oración y súplica. Dice Pablo, que oremos, dice, con toda oración y súplica. Pero usted no me negará que hay personas que cuando oramos junto con ellos y le pedimos a Dios: Señor, que se haga tu voluntad, como Cristo hizo, y Jesús dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Pero hay personas que cuando usted dice hágase tu voluntad, dicen: no digas eso, tú decláralo, tú demanda. ¿Cómo dices que se haga tu voluntad? ¿No están avergonzándose de la palabra? ¿No están negando la palabra? ¿No están violando lo que dice la palabra? La palabra dice que supliquemos con toda oración y súplica. No dice que demandemos ni que obligue. Si Dios no es nuestro empleado, no es nuestro genio de la lámpara, es nuestro soberano. No le exigimos, no le demandamos, le pedimos, le suplicamos. Y por cierto sabemos que puede decirnos que sí y puede decirnos que no a la oración, porque Él es el soberano. ¿De qué se trata este regreso? Un regreso a la palabra. Este problema se nota también en el mundo moderno, en lo que yo llamo anorexia bíblica y la bulimia espiritual que aqueja a muchos cristianos. Y se entiende anorexia, los que no tienen hambre de la palabra, y bulimia, los que la comen y luego la desechan. ¿Sí le parece gráfico el asunto? Cuidado con eso. En el pasaje central se hace un llamado a regresar a la palabra. Es lo que haremos usted y yo durante este tiempo: regresar a la palabra, que nos diga la palabra, que nos enseñe y que nos diga qué debemos creer. Además se trata de un regreso a la ética y la moral del reino. Dice Jeremías 6, 11 al 13: por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes, igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y debo decirles que la palabra avaricia es una palabra muy compleja del hebreo. No significa solamente el deseo de una cosa material. No, aquí la palabra avaricia en el hebreo significa casi cualquier clase de maldad. Todo lo que tiene que ver con una perspectiva de la vida, solo lo terrenal, solo lo humano, con una perspectiva de la vida que no incluye ni lo moral, ni lo espiritual, ni lo bueno, sino solamente una perspectiva material y física. Pero el pasaje describe las consecuencias globales de la maldad humana. Nos recuerda que las crisis sociales, políticas y económicas de nuestro mundo se deben al abandono o la contaminación de los valores morales, a la perversa manera de vivir y la generalizada aceptación de un estilo de vida equivocado. Todo historiador puede decirnos que las grandes civilizaciones del mundo, las grandes civilizaciones, la de Mesopotamia, la de los egipcios, la de Grecia, la de Roma después, todas las grandes civilizaciones de la historia se caracterizan con un crecimiento bárbaro por su cultura, por sus valores, en ocasiones religiosos incluso. Pero después de eso, de llegar a la cumbre, toda sociedad humana que logra así la cumbre,
Se vino abajo por su depravación, por su pecado, por sus excesos. Analice usted, pues lo que quiera usted analizar. Los de Mesopotamia, los de Egipto, los griegos, los romanos, lo que quiera usted analizar, es la misma cosa. Crecieron por ciertos valores que tenían, pero al llegar a la cumbre, se derrumbaron por su inmoralidad. Así es que este pasaje, déjeme decirle para que no lo malinterpretamos, no describe a Dios interviniendo para destruir niños, para destruir jóvenes y padres de familia. No, más bien este pasaje describe a niños y jóvenes siendo destruidos por sus costumbres libertinas, por sus hábitos inmorales, y describe a los padres descubriendo con amargura las consecuencias de sus faltas al no tener una sana dirección. Es decir, describe la destrucción social que los seres humanos nos autoinfringimos. Sí, el pasaje dice que la ira de Dios, pero acuérdense, en el Antiguo Testamento, cuando dice cosas así como la ira de Dios, no significa que Dios interviene para matar personas. No significa que Dios intervino y empezó a lanzar rayos de justicia para matar seres humanos. No, significa que Dios estableció leyes espirituales y leyes morales, y cuando el ser humano las incumple, se hace acreedor él mismo de una maldición sobre su vida. Dios no tiene que andar mandando flechas para matar a nadie. No, el ser humano solito se autodestruye. Solo que en el Antiguo Testamento toda cosa que sucedía se atribuía a Dios, y por eso se dice así en forma poética, que la ira de Dios y esas cosas. Miren, les cuento algo que nos ayuda tal vez a entender esto. El día de ayer, cuando veníamos de Tehuacán, porque estuvimos allá con los hermanos de las iglesias nuestras, hablé de inmediato en el viaje todavía a mi hermano Mario, un hermano mío mayor que yo, que vivía en Odessa. Yo pensaba que todavía estaba en Odessa, pero me dijo por teléfono que está cambiando al Paso, Texas. ¿Y por qué le hablé con urgencia a mi hermano? Porque en la noticia se dijo que otra vez en Estados Unidos, en Odessa, un loco fanático racista desde un automovimiento disparó contra latinos y mató a varios de ellos. ¿Oyeron la noticia de eso? Y mi hermano vive en Odessa. Y Odessa es un pueblito bicicletero, pero bicicletas de allá así muy modernas. Pero me refiero, no es una gran ciudad, no es una ciudadota. De hecho, no está bonito, está medio feo. Solo todo lo que hay es petróleo, todos viven del petróleo. Y no es así como un lugar muy turístico. De hecho, es bien desértico. En invierno es un friazo bárbaro y en verano un calorón infernal. Y mi hermano estaba cambiando, pero le hablé para ver si estaba vivo todavía. Y usted y yo sabemos de dónde salió eso. Usted sabemos que ese odio racial siempre ha existido en el ser humano, siempre. Solo Cristo puede quitar eso, pero ahí sigue presente. Pero todos ustedes y yo sabemos que se ha acrecentado ese odio y se ha manifestado de diferente manera, porque un gobernante tiene manifestaciones racistas y las dice. Y el único insensato que no sabe que esa actitud que él tiene está causando eso es él. Porque yo pienso que su mamá, si tiene, sabe que es su culpa. Y estoy seguro que su esposa sabe que es su culpa. Y sus ayudantes consejeros, estoy seguro que saben que lo que dice, hasta se ríe cuando lo entrevistan al respecto. Y todos sabemos, sí, porque los valores sociales corruptos, los contravalores, permean en la gente y causan destrucción y muerte. Eso está describiendo este pasaje. Así es que el llamado de Dios es un regreso a la ética y la moral del reino. En el pasaje central se hace un llamado a regresar a la vivencia de la fe. Pero también nos habla el pasaje de un regreso a un liderazgo verdadero y consagrado. Esta es la parte del texto que más me duele a mí. Lean conmigo, por favor, la parte del versículo 13, la segunda parte del versículo 13 y el versículo 14. Si está en la pantalla, dice: y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Por eso me duele, porque aquí se habla de mí y de los que somos líderes. Se habla de un liderazgo que debe ser verdadero y consagrado. Esta es la peor desgracia que el pasaje describe. Cuando predicadores, pastores, maestros, líderes en general, no cumplen con su misión y resultan una trampa. Es importante recordar que la palabra griega para engañador, aunque este escrito está escrito en hebreo, pero fue traducido al griego también en la Septuaginta, una versión de la Biblia, y la palabra para engañador es la palabra diablo. ¿Se acuerdan cómo le dijo Cristo a Pedro? Lo estamos estudiando en los devocionales. Cuando le dijo Cristo a Pedro, cuando Pedro le dijo al Señor: no mueras, ¿cómo crees? ¿Se acuerdan cómo le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, engañador, me está haciendo tropiezo. ¿De qué estoy hablando? Hace algunos años, el año antepasado, pasado, no sé, ¿recuerdan uno de esos cantantes famosos
de la farándula cristiana, pues le dio las ínfulas de hacerse pastor. A mí me parece que no sabe ni la O por lo redondo de la Biblia, pero se hizo pastor. Y como es famoso y sus discos, hasta aquí cantamos sus canciones, pues tiene una iglesia grandota. Que yo digo que no es iglesia, en realidad es un negocio religioso donde se preparan performance o espectáculos músico-religiosos, algo así, y la gente va. Pero él recientemente, hace más de un año, tal vez más de 2 años, dio un sermón acerca del Halloween. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Lo oyeron tal vez? No voy a decir su nombre, pero habló del Halloween, defendiendo el Halloween. O sea, todo un sermón para defender la fiesta del Halloween. Es histórico desde tiempos antiguos que los cristianos hemos sabido que esa fiesta es una fiesta que surge de un asunto satánico. En YouTube hay una bruja que se acepta que es bruja. Ella acepta que hizo un pacto con el diablo y dice: me encanta cuando los cristianos celebran el Halloween, dice ella. Y dice: nos fortalecemos cuando los cristianos celebran el Halloween. Gracias por echarnos la mano. Ella dice eso, una bruja satanista. Y este tipo, con ínfulas de pastor, termina su sermón diciendo: ve y cómprate un disfraz y salte a pedir dulces con tu niño. Toda la gente le aplaude. Alguien me cuestionó y me dijo: ¿qué opina usted de eso? Y le dije: este amigo es más peligroso que un sacerdote satanista. Y me contestó el otro: ¿no cree que exagera, pastor? No exagero, se lo explico por qué no exagero. El YouTube está lleno de mensajes de sacerdotes satanistas, porque sí hay satanismo en el internet. Yo estoy seguro que usted nunca los ha visto. Yo estoy seguro que si alguien lo obligara a usted a verlo, y usted viera un discurso de un sacerdote satanista, usted no le haría caso. Pero este es un cantante cristiano, que por cierto compone canciones lindas, y sale con esta barrabasada. ¿No es más peligroso que el mensaje de un sacerdote satanista? Porque es de un cristiano al que muchas personas van a seguir. Por eso este pasaje es delicado. Dice Dios lamentándose desde el profeta hasta el sacerdote, líderes de aquella época. En nuestra época sería hasta el pastor, el predicador, el maestro, el líder de zarza. ¿Captan? O sea, para no sentirme solo, ¿captan todos los que están aquí? ¿De qué habla? Podemos describir su perverso ministerio puntualizando lo siguiente: no enseñan la verdad. El día de hoy muchos han dejado de predicar, por ejemplo, contra el pecado, o han dejado de predicar contra la herejía, han dejado de predicar contra la avaricia, porque si lo hicieran se meterían autogol. Prefieren predicar lo que la gente quiere escuchar, como dice el Nuevo Testamento, lo que la gente tiene comezón de oír, porque la Escritura dice que vendrán tiempos cuando la gente no soportará la sana doctrina, no le gustará la sana doctrina, sino que teniendo comezón, ganas de oír, buscarán maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias, y las propias concupiscencias, ya lo he explicado aquí, son de los oyentes, no de los maestros. Yo digo que los maestros herejes en realidad son creación de la gente, son creación de los feligreses, que exigen escuchar ciertas cosas, que se van cuando el predicador predica estas cosas. Entonces el predicador deja de predicarlas porque no quiere que se le vaya a nadie, y entonces se convierte en un falso apóstol, predicando lo que la gente quiere oír, en lugar de predicando lo que Dios quiere que prediquemos, y su palabra. No enseñan la verdad, predican enseñanzas que no vienen de Dios. Como ya dijimos, integran a la fe enseñanzas propias del mundo. En nuestro tiempo hay muchas cosas que se puede decir de las enseñanzas que se han metido del mundo a la iglesia, pero déjenme decir las más claras y superficiales, que las menciono aquí a menudo para que entendamos. El pensamiento positivo es una filosofía del mundo. La declaración positiva, yo declaro aquello, es cuestión del secreto. ¿Nunca vieron la película El Secreto y esas cosas? Que si tú atraes las fuerzas del cosmos, tienes pensamiento positivo y todo te va bien. ¿Han oído eso? Y se ha metido eso en la iglesia, y por eso hay quienes hacen declaraciones, y si tú lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Y si tú lo declaras, lo lograrás. Mundo metiéndose en la iglesia. No atacan el problema básico del hombre. Este es el asunto. El texto dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Es decir, que más bien no la curan. Porque la única manera de curar la herida de la humanidad es confrontar con el pecado a la gente, es llamar al arrepentimiento. La Biblia dice 2 cosas, 2 elementos indispensables para la salvación: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra, que eso anunciaba Pablo: el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. 2 elementos indispensables: reconocer lo malo que he hecho y voy con Dios y le entrego mi vida y creo en Cristo Jesús. Entonces no predicar eso es no predicar el evangelio. Pero los predicadores de moda solo predican triunfalismos. El texto lo dice clarísimo. Dice que esos falsos o malos profetas y sacerdotes, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es decir, le endulzan el oído a la gente,
haciéndole sentir bien, con declaraciones, con cancelaciones contumbadas, con experiencias de éxtasis en la alabanza o la llamada administración, todo lo cual no trae verdadera paz. En el pasaje central se hace un llamado a regresar al ejercicio de un liderazgo consagrado. Así es que en esta campaña habrá mensaje para todos, para todos. Nosotros los líderes, los pastores, los líderes maestros, recibiremos un llamado a ser líderes de verdad y enseñar la verdad. No acaba aquí la cosa. El pasaje también nos habla de un regreso al arrepentimiento. Lean conmigo el versículo 15, por favor. Es hermoso. ¿Cómo dice? ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán. Dice Jehová. Dije que era hermoso. No, no es hermoso. Es el que sigue que es hermoso, me equivoqué. Lo menos que tiene es hermosura. ¿Están de acuerdo conmigo? De hecho, habló estilo mamá. ¿Cómo le decía a su mamá, o su tía, o su abuelita? No, es un desvergonzado. Ni sabe qué es la vergüenza. ¿No decían así? ¿No dice así este pasaje? Dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Y lo añade, ni aún saben tener vergüenza. ¿No se parece a los dichos de mamá? No conoce la vergüenza. He aquí el colmo de la desviación de una comunidad. He aquí la más grande necedad, la desvergüenza de no reconocer el problema. También lo más triste, la terrible consecuencia. El pasaje central hace un llamado a regresar al arrepentimiento. Así que se trata del regreso al camino original. Este es el texto este sí es el hermoso. Y no es un futbolista, no, pero este sí es el texto, el hermoso, al que me equivoqué antes de decir. Y es el texto base de este mensaje. Lo leen conmigo porque nos habla del regreso al camino original. Léanlo conmigo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. No leamos lo que sigue. Lo que sigue le quita lo hermoso al asunto, pero lo leeremos al final porque no voy a ocultar lo que dice este pasaje, porque es palabra de Dios y no voy a hacer lo que hacen los falsos predicadores, sino que tenemos que leerlo completo y entender qué quiso decir. Pero hay aquí un llamado de Dios, un llamado lleno de gracia, un llamado a una nueva oportunidad. Este es el pasaje central y se nos hace un llamado a regresar a las raíces de la fe cristiana. Reflexionemos en lo que dice este pasaje, que es el perfil de la campaña #enraizados. Número 1, enraizados en una sana enseñanza. El texto dice, léanlo conmigo si está en la pantalla: parados en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas. Oiga, es un llamado a la reflexión. Yo sé que las mujeres se quejan de nosotros los hombres que no nos gusta preguntar cuando andamos perdidos. Después de media hora de estar perdidos, ya mi vida, pregunta algo. No, ¿qué pasa? Yo sé dónde es. 2 horas y media después y todavía no preguntamos. Casi todas las mujeres se quejan de que los hombres somos así orgullosos y no nos gusta preguntar. Pues en esta ocasión le propongo, varón, usted y yo, especialmente usted y yo, jefes de familia, preguntemos. Paraos en los caminos, o sea, en el cruce de caminos, a ver, ¿para dónde va a ir aquí? ¿De dónde sale el sol? O sea, analiza. ¿Qué es? Es un llamado a la reflexión, un llamado a investigar, a preguntar por la verdad eterna, la de siempre, la antigua, la original. No tiene que ver con moda, tiene que ver con autenticidad. La verdad de Dios es una, no cambia, no pasa de moda. Pretender modernizar la palabra, la verdad de Dios, es una herejía. Podemos decirla de nuevas maneras, pero debemos decir la misma verdad, no otra, la misma verdad. Por eso la campaña se llama Enraiza 2. ¿Por qué no pusieron enraizados? ¿Por qué Enraiza 2? Porque se oye más sangrón, más padre. Así hablan los jóvenes. No se escriben TQM. ¿Qué quiere decir TQM? Te quiero mucho. NTC. NTC, ¿qué quiere decir? No te creas. No te preocupes, ¿cómo se dice? NTP. Oye, está temblando. NTP. Oye, mañana hay examen. NTP. Se levantó un loco allá matando gente en Odessa. NTP. ¿Qué les pasa? No te preocupes. Tan bonito que es el idioma español y estos lo echan a perder. NTP.
No, estoy actuando como viejo cascarrabias, pero no lo soy. Por eso esta campaña se llama Enraizados. Más de sangrones. No, tiene una explicación teológica. Les dije que me preguntaran. No me han preguntado, entonces no voy a explicar nada. Sí, ya voy a explicar, la Yani ya preguntó. Es que acuérdense, no es una campaña para inconversos, para decirle al inconverso que nunca ha caminado con Dios, que venga y se entregue a Cristo. No, es para nosotros, creyentes, que ya hemos caminado con Cristo, pero que tal vez reconocemos que en alguna cosa no hemos hecho lo correcto y entonces regresamos. No es nuestra primera vez. Enraizar, 2. Algunos deberían ser su enraizar 3, pero no queda la palabra. Pero la idea es de que es un regreso. ¿Sí captan la idea? De que el 2 sí tiene un sentido. Sí es como de sangrones millennials, pero también es que tiene un sentido teológico. Regresamos. No es nuestra primera vez de encuentro, no es nuestro regreso a la verdad. Vamos por una segunda dosis de palabra. Vamos por segunda vez a los fundamentos para enraizarnos en ellos. Y dije que se va a llamar #enraizados, porque debo decirles que nos pondremos modernos en esta campaña. Debo decirles que el libro, el devocionario de 42 devocionales, no se imprimirá. No estará en un libro escrito, con portada y todo. No, será digital. Para que usted lo baje de la nube. Y si usted dice, no tengo avión, pastor, quiere decir que usted es analógico, o de bulbos, o de leña. Y usted me dice, pastor, yo a mi esposo le llamo con señales de humo. Tenemos unas palomas mensajeras y nos mandamos te quiero con ellas. Y usted quiere que yo ande bajando cosas de la nube, ni que fuera Cornelio Reina, me caí de la nube en que andaba. Soy norteño, sí me sé las canciones rancheras. Y usted dice, yo no tengo celular. Mire, si usted tiene celular y tiene WhatsApp su celular, ya la hizo. Y si no sabe bajar cosas de la página, tiene un nieto de 9 años, pídele que le ayude, él sabe. Si usted tiene celular, puede recibir los 7 devocionales cada domingo para leerlos durante la semana. Y no estarán en PDF, estarán en Word, porque en algunos devocionales habrá preguntas y usted podrá cambiarle y escribir la respuesta que tiene. De esa manera podemos trabajar todos. No estará en un libro. Pero si usted de plano dice, yo no sé hacer eso, pastor, no tengo celular, a mí, perfecto. Usted debe inscribirse a la salida. Ahorita voy a explicar. Hay varios lugares. Aquí hay unos adentro y otros afuera, donde usted va y llena una formita, da su nombre y a usted le hacemos su material. Va a ser un material más o menos de esta manera, con los 7 devocionales de cada semana, y cada semana lo recibirá. Si son 20 de ustedes que necesitan eso, haremos 20 copias. Si son 200, haremos 200 copias. Pero debe inscribirse para tomar ese material que estará inscrito. Estoy seguro que a algunos jóvenes le damos un material de esos y lo tiran a la basura, no les interesa, lo quieren acá. No es cierto, lo quieren acá, por eso levantan, esta es mi Biblia. Y usted, ¿cuál Biblia, chamaco irrespetuoso? Trae un teléfono celular. ¿Sabe qué? Cuidado, porque ese joven puede decirle, sí, traigo mi Biblia aquí, hermano, es más, traigo 37 versiones. ¿Usted cuántas trae? No, pues yo las 60 nomás, yo aquí traigo 37, la NBI, la NTV, la esto y lo otro, la no sé qué, y tengo varias en inglés, unas en chino y 2 en alemán. Porque se puede tener, ¿cuántos tienen más de 5 versiones en su Biblia, en su teléfono, hermanos? Levanten su mano. Hasta algunos viejos como yo la tienen, ¿sí? Que eso ya es milagroso. Entonces no critique al joven que usa eso, pero habrá para todos, es un experimento que haremos como iglesia. Todos los demás materiales, los de las zarzas, los del Instituto Bíblico, no tiene que inscribirse usted ni nada, todos esos materiales están en papel. Cuando usted va a su clase, tendrá una hoja. Cuando va a la zarza, tendrá su zarza. Todos los materiales que se hacen, todo lo demás, que usamos todo lo demás, estará impreso, y igual que siempre, y no hay que inscribirse para nada. Solo debe inscribirse si usted no tiene la posibilidad de recibir el libro en digital. Usted debe inscribirse para recibirlo en papel. ¿Sí está claro eso? Y hoy debe inscribirse porque el próximo domingo se lo entregaremos, porque el próximo domingo comienza la campaña y el lunes comenzamos las lecturas. La número 1, después 2, así, hasta lograr 42 lecturas bíblicas, donde estudiaremos los fundamentos de la fe, las cosas, las 42 enseñanzas principales de toda la Biblia. ¿Sabe una cosa? Se lo estoy diciendo. Si usted forma parte de la campaña, es como si usted tomara más o menos unas 4 clases de seminario, de veras. Porque usted estudiará teología, doctrina cristiana, apologética y un poco de historia. Así que de veras lo que va a pasar en nuestra iglesia en estos 2 meses va a ser enseñanza en serio. Nadie se va a caer, no voy a tumbar a nadie, no me voy a quitar el saco y sácale a tumbar a algunos.
Algunos se van a caer tal vez porque la silla se dobló, pero eso es otra cosa. Pero yo no voy a tirar a nadie, nadie va aquí a vomitar para echar fuera demonios, ni voy a vender escobas ungidas, ni nada de eso, como hacen en otros lugares, locuras, herejías que hay. No va a pasar nada de eso, pero sí va a pasar enseñanza bíblica y vamos a aprender y vamos a profundizar en nuestra vida. Enraizados tiene que ver con una sana enseñanza. Durante estos 2 meses estaremos estudiando nuestros principios, nuestras doctrinas, la historia de nuestra fe y nuestra comunidad de fe, y seremos desafiados a enraizarnos en la verdad. En segundo lugar, enraizados en un discipulado práctico. El texto dice, porque después de decir que paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, dice, cuál sea el buen camino y andad por él. Un llamado a andar en la verdad. No solo se trata de la verdad, sino de creerla, vivirla, obedecerla, enseñarla, proclamarla y defenderla. Ateo es alguien que niega que hay Dios, pero hay otros ateos peores que este, que dicen que hay Dios pero viven como si no hubiera, y quiere pensar en alguien peor, no peor sino peor, que es peor que peor. Están los que creen que hay Dios, dicen que aman a Dios, enseñan de Dios, comparten de Dios, se dicen seguidores de Dios, pero no viven la verdad de Dios. Eso sería lo más grave. La Biblia dice que las obras expresan la fe. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Algo así dice, ¿verdad? Santiago, ya me cuatrapié, pero saben de lo que te hablo. Si la fe se expresa en obras. Hay un pasaje muy interesante que está en el contexto de las viudas. Dice Pablo a Timoteo que tenga cuidado de las viudas, que honre a las viudas, y honrarlas significa darles una despensa, darles una especie de salario. Había en la iglesia primitiva una especie de comisión de mujeres que no tenían sostenimiento y que trabajaban en la iglesia, sirviendo en cosas prácticas, y Pablo dice que hay que honrarlas, pero luego dice, pero las que tengan hijos, que las sostengan ellos. Y luego viene este texto, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Qué le parece? Le llama negador de la fe, eso es grave, y peor que un incrédulo, al que no obra conforme a la verdad, en este caso al que no se ocupa de su mamá, de su papá, de sus abuelos, cuando estos lo necesitan. O sea que la manera como ayudamos a nuestros padres necesitados es una proyección de nuestras convicciones teológicas. Podemos decir que nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra teología no se muestra en nuestros libros, apuntes, escritos en las redes sociales. No, nuestra teología se muestra en hechos. Durante estos 2 meses estaremos estudiando nuestros principios, nuestras doctrinas, la historia de nuestra fe y nuestra comunidad de fe, y seremos desafiados a enraizarnos en la vivencia cotidiana de nuestro caminar con el Señor. No solo eso, se trata de enraizados en una vida plena. El texto dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Un llamado al descanso verdadero. Se lo digo así seco, directo y a la cara. Solo andando en la verdad se vive a plenitud el evangelio. Los evangelios piratas no producen bendición, solo orgullo y confusión. Como dicen por ahí, nunca se ha llegado a un buen lugar por malos caminos. Los caminos torcidos nos llevan a una vida torcida. Eso es lo que pasaba y lo que nos describe el pasaje de Jeremías en el pueblo de Dios entre los años 627 y 580 antes de Cristo, cuando el pueblo fue disciplinado por el Señor y llevado al cautiverio por su pecado. Y el llamado de Dios siempre tiene gracia, siempre maneja una esperanza implícita. Y hallaréis descanso para vuestra alma, le dijo el Señor al pueblo. Durante estos 2 meses estaremos estudiando nuestros principios, nuestras doctrinas, la historia de nuestra fe y nuestra comunidad de fe, y seremos desafiados a enraizarnos en una vivencia de plenitud y descanso en el Señor. Porque ¿sabe qué? Cuando creemos la verdad, cuando nuestra doctrina está en la verdad, tenemos descanso en el Señor, tenemos fortaleza en el Señor. Mi esposa contó ayer una historia, la voy a parafrasear mi vida, a lo mejor la cuento totalmente chueca, pero ahí me disculpas. Había una señora, se llamaba Angustias, y como hacía honor a su nombre, se la pasaba angustiada. Ay, ¿a dónde iremos a parar? No vamos a lograr nada. Todo lo que le pasaba era tragedia. Si una vez le pasaba algo feliz, decía, Dios mío, ¿por qué estás feliz? Sí, pero esto se me va a acabar un día. O sea, siempre sufría. Pero tenía una amiga que se llamaba Alegría. Y Alegría, cristiana, le decía, no te preocupes, hay algo bueno. Es más, te voy a llevar con una hermana de mi iglesia que se llama Esperanza.
Fíjate que está muy enferma, tiene cáncer, pero ella vive feliz. Te voy a dar con ella. La llevó, pero la hermana Esperanza vivía en un edificio de 7 pisos. Ya sé que le estoy arreglando yo. De 7 pisos. Y en un edificio feo. La hermana Esperanza no tenía una gran posición económica, que su edificio estaba feito y vivía hasta el último piso. Y ahí va alegría con angustias. Y angustias va, oye, la escalera está casi se cae, mira nomás qué hoyos hay. No te preocupes, arriba está mejor. Y subir al segundo piso está peor. Aquí hay plantas muertas y perros y cosa de perro por donde quiera, no levanta la gente aquí. No te preocupes, arriba está mejor. Y así le iba diciendo todo el tiempo, y arriba se pone buena la cosa. Llegaron al 7º piso, estaba peor que el primero. Pero entraron a la casa de la hermana Esperanza. Ahí está bonito. Y la hermana Esperanza le cuenta su testimonio a la mentada Angustias. Y le dice, yo sé, estoy enferma. He orado al Señor, pero sé que Él es soberano y Él sabe lo que hace conmigo. Y le dice la mentada Angustias, ¿y cómo le haces para estar feliz a pesar de eso? Le dice, pues pensé que alegría te lo había dicho. ¿Qué me dijo? Pues que arriba se pone mejor. Sí, pues estamos en el 7º piso. Sí, pero es que allá arriba se pone mejor. ¿Captan lo que estoy diciendo? Cuando crees la verdad, cuando tienes una idea clara de la verdad, se puede superar cualquier cosa. Y vives, como dice el texto, en paz, en el reposo de Dios. Y sí, sé que alguien dice, sí, pero si yo estoy en esa situación y resulta que tengo hijos, bueno, hay otra verdad que me da esperanza. La Biblia dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios me prometió que bendecirá a mis hijos. Estoy seguro que bendecirá a mi hijo Elí y su esposa. Y no me cabe la menor duda que bendecirá a mi hijo Isaac y a mi nieto, su hijo de él, Leonel. Estoy seguro. Sé que puede haber pruebas y luchas, circunstancias difíciles, pero no me queda la menor duda que Dios lo bendecirá. Entonces descanso en Él. Y en ocasiones predico aquí con mi corazón destrozado, pero no en angustia, sino en esperanza. Entonces sí, la verdad de Dios nos hace descansar en Él. Pero si me dicen que es cuestión de mi fe, si me dicen que es por mi fe, en la torre, porque yo de repente dudo. Si depende de mi fe, ya la arruinamos, porque yo de repente dudo. Y si dicen que depende de mis declaraciones, con fe, en la torre, porque entonces depende de mí, y yo en mí no confío mucho. Cuando me dice alguien, ten confianza en ti mismo, le digo, pues ese es el problema, que toda la vida he confiado en mí mismo y mira dónde estoy. No me digas que me meto otra vez al hoyo donde me he metido siempre. Cuando la palabra me dice que no depende de mí, sino de Él, que no depende de caballos ni de espadas, sino de Jehová, de los ejércitos, ¿no dice eso la palabra? Cuando entiendo que no depende de mi onda, ni de mi puntería, sino de un Dios todopoderoso que va a hacer que dé la piedra, entonces confío en Él. Porque entonces sé que lo que dice el médico y lo que dice mi maestro y lo que dice no sé quién, vale 3 cacahuates. Porque lo que dice el de arriba es lo que cuenta. Y entonces confío en Él, en su juicio, en su poder, en su sabiduría. Entonces sí, la palabra de Dios, la verdad de Dios nos da paz, nos da descanso. Así que en medio de todo esto tenemos un desafío nosotros. Desafío a vivir enraizados. Un regreso a la obediencia. El pasaje termina trágicamente porque el pueblo, a pesar de su disciplina y del amoroso llamado de Dios, no respondió adecuadamente. Miren nomás cómo respondieron. Lean conmigo, por favor, la respuesta del pueblo. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron, no escucharemos. Oiga, ¿no es esto la mega insensatez más enorme? O sea, no escucharemos. Y luego insiste Dios, les puse atalaya. ¿Sabe qué es una atalaya? Uno que está en la torre, un vigía, está en la torre y toca. ¿Sabe qué hace la atalaya? Cuando viene el enemigo, tocaba la trompeta, o lo que sea, no sé cuál es el sonido de trompeta para decir viene la guerra, pero tocaban la trompeta de la guerra. Y todos se alistaban a pelear. Y dice Dios, les puso atalayas que les anunciaran el peligro. Y dijeron, no escucharemos. Oiga, eso es triste. El pasaje este es triste, porque nos presenta la negación del pueblo ante el llamado del Señor. Sin embargo, en toda la Biblia se nos habla de un remanente que se mantuvo fiel a la verdad de Dios. Siempre. A través de toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
hay una enseñanza que va corriendo de lado a lado, del remanente. Siempre. ¿Se acuerdan cuando Elías huyó de Jezabel? Que le mandó una carta, no precisamente de amor, sino que le dijo que le haría a él lo que él le hizo a los sacerdotes de ella. Y huyó Elías, ¿se acuerdan de eso? No estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, pero sí estaba en el siervo apacible. Y lo primero que hizo Elías fue decirle a Dios: solo yo he quedado. Todos se fueron tras los Baales. Solo han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Y Dios le dijo a Elías: estás equivocado, Elías. Hay 7,000 varones que no han hincado su rodilla ante Baal. Y por varones entiéndase jefes de familia. Siempre hay un remanente. Les tengo una noticia. No solamente estudiaremos lo que estudiaremos en las zarzas, en el camino de Maús, en todas las áreas educativas de nuestra iglesia, sea membresía, Venid y Ved y Camino de Maús, sino que en la página habrá cosas a las que podemos acceder por voluntad. Por ejemplo, se pondrá en la página a partir del próximo domingo unas películas que están en internet, ya están ahí, y usted las puede bajar completas, puede verlas en su casa. Sería bueno que viera la película de Lutero, la que quiera, la viejita o la nueva. Hay dos, una hecha por cristianos y una hecha por artistas ahí de Hollywood, pero es histórica, parece que está linda. La única cosa que no es exacta es que el Martín Lutero está bien guapo y él no era tan guapo. Pero todo lo demás sí es histórico. Y usted puede ver eso. Además aparecerá ahí en el internet la historia del cristianismo con énfasis en una iglesia como nosotros. La escribió el hermano Elí y ahí estará una historia. Usted puede bajarla, imprimirla incluso para tenerla en su casa y leer esa historia. Esa no se dará en ninguna clase. En algunas clases dirán algunas cosas, pero no toda la historia. Pero usted la puede bajar y estudiar nuestra historia gloriosa. Aparecerán, y yo diré aquí, en algunos de los sermones, algunas cosas con respecto al remanente de la fe, porque cuando dice el video que hubo una apostasía y se creó durante la Edad Media un poder religioso alejado del verdadero cristianismo que gobernaba, y usted dice, ¿no había cristianos en esa época? Sí, se había cristianos. Sí había cristianos. Eran pocos, eran perseguidos, no eran bautistas como nosotros, no se llamaban bautistas, pero sí eran cristianos verdaderos, porque Cristo profetizó y prometió: ni en las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia de Cristo siempre ha existido, en ocasiones siendo una minoría, muy minoría, pero siempre ha existido. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Hay registros en la historia. Les voy a leer a ustedes, les voy a leer, si puedo leerlos sin llorar, algunos escritos de la iglesia gobernante. Escritos que dicen más o menos cosas como estas. Encontramos al hereje, al que dijo que la iglesia no puede perdonar pecados, al que dice que nuestro jerarca no tiene autoridad para decir asuntos de doctrina, al que dijo que solo en Cristo está la salvación por fe, y lo quemamos. ¿Sí capta la idea de qué estoy hablando? Hay escritos que dicen eso. El hermano Justo A. González escribió un libro que se llama Historia de la literatura cristiana antigua, y entre las cosas que puso en su libro fue eso: documentos legales en donde la iglesia llamada cristiana de esa época escribe cómo mataron a un hereje. Pero cuando usted lee la descripción del hereje, ese hereje es nuestro hermano en Cristo, es uno como nosotros, porque creía lo que nosotros ahora. Y así nos damos cuenta perfectamente de que siempre ha habido cristianos en la historia, un remanente. Bueno, pues en este pasaje en donde se dice que el pueblo dijo no escucharemos, está implícita la invitación a ser remanente, a ser ese remanente que dice: sí andaremos y sí escucharemos, Señor. Ya hemos dicho, y cada día nos damos cuenta de esta verdad, vivimos en un tiempo de apostasía. Podemos decir que la corrupción del mundo se ha metido a la vida de muchas comunidades de fe, y algunos han dejado el evangelio verdadero para enseñar una filosofía humanista llena de mentiras. Por la gracia de Dios debemos recibir este llamado a la obediencia y al descanso. Durante estos 2 meses estaremos estudiando nuestros principios, nuestras doctrinas, nuestra historia y la historia de nuestra comunidad de fe, y seremos desafiados a enraizarnos en una vivencia de fe de la iglesia verdadera, enraizados en la verdad. Déjenme termino contándoles algo. Mi nieto, nuestro precioso nieto, que les pido que oren mucho por él y que nosotros podamos verlo muy seguido, por favor, pero nuestro nieto resulta que prefiere por sobre cualquier cosa, cuando lo tenemos nosotros, estar en casa, en nuestra casa. El otro día fuimos por él y estaba recién salida la película esa de, no sé, de la mascota, lo que hace tu mascota, ¿cómo se llama eso?
La vida secreta de tu mascota 2. Y le dijimos, ¿ya la viste? Y dijo, no, me muero de ganas de verla. Le digo, pues, ¿qué crees? Me regalaron boletos, porque la hermana Gaby nos regala boletos, y le regalaron boletos para ir a ver en VIP. A él le encanta el VIP, le encanta. En cuanto llega, ¿cómo se llama acuesta su sillón y prende su luz para pedir. Y en ocasiones a media película pide otra vez, porque como ahí todo es gratis, quiere aprovechar. Y entonces nos lo pasamos suave, pero le dijimos que tenemos boletos para eso. Y entonces nos dice, a ver, momento, porque así habla el momento. ¿Cuánto voy a estar con ustedes? ¿Voy a dormir en su casa? Le dijimos, no, te tienes que ir hoy en la noche. De hecho, después de la película te vamos a tu casa. Dijo, entonces no quiero verla. ¿No quieres? ¿Cómo no quiere ver el cine? No, quiero ir a su casa. Le encanta ir a nuestra casa. Es feliz ahí en nuestra casa. Prefiere ir al cine cuando va a dormir con nosotros. Dice, bueno, si me voy a quedar, sí, vamos al cine y luego regresaba a la casa. Y todo el otro día, ¿perdón? Bubulandia le dice a nuestra casa, Bubulandia, porque yo soy el bubu, la pastora es la buba, o sea, así nos dice en lugar de abuelo, no podía pronunciar abuelo y nos puso bubus, entonces la casa es Bubulandia, de hecho todo el barrio es Bubulandia. Y cuando salimos, alguna vez salimos al cine o a algún otro lado, y entonces ya vamos de regreso y dice, ya vámonos, si nos paramos a algo, oye, ¿no quieres comprar una hamburguesa? No, ya vámonos, quiere estar en casa. Pienso que de eso se trata esta campaña, de regresar a casa, por Dios. ¿Qué andamos haciendo en tontería media que el cristianismo moderno ha incursionado en? Ay, ¿qué la unción de no sé qué? ¿Qué las tumbadas de no sé dónde? ¿Qué el encuentro de no sé qué? Que viene sanador y ahí andamos, lejos de casa. El hijo pródigo estaba lejos de casa, ese es el problema. La invitación de Dios es a regresar a casa, que anhelemos regresar a casa. ¿Y qué es casa para nosotros? Su palabra, su mensaje verdadero, la verdad de Dios, no más, sencilla, la de siempre, la antigua, pero no es fuera de moda, queridos jóvenes. Por eso queremos hacerlo digital. En ustedes estamos pensando especialmente, hermano joven. Seguro que a usted le encanta esa idea de tener el libro en digital. A usted le gusta más eso que otra cosa. Yo sé que así son ustedes, qué bueno, qué padre. Yo también, a mí también me gusta eso, también me gusta el papel, sí me gusta, no puedo evitarlo, soy de otra temporada, de otra época, más o menos. Soy del siglo pasado, de hecho, en todos los sentidos. Aquí hay unos compañeros míos también, de más atrás todavía. Pero sí queremos decir las cosas de manera moderna, pero las mismas cosas de siempre. Alguien me dijo, pastor, es que el mundo ha cambiado, es que las cosas se han puesto diferentes, la sociedad ha cambiado, los valores han cambiado. Sí, pero la palabra de Dios no ha cambiado. A ver, dígame una cosa, ¿con qué se quita la sed usted? Pues con agua, igual que los cavernícolas. Uy, qué anticuado. ¿O qué se quita la sed usted? ¿Con bicarbonato? ¿Qué se toma? Y usted dice, con refresco, tiene agua. ¿No es cierto? Si no tuviera agua, no quitaría la sed. Y de hecho no quitan la sed los refrescos, entre otras cosas. Pero más bien enferman. Pero sí, hay cosas fundamentales. No puede ser de otra manera. El agua es fundamental en la vida del planeta. Eso no cambia porque tengamos un sistema de gobierno diferente. No cambia, eso sigue siendo la verdad. Hay verdades absolutas, no cambian. Cambia nuestra forma de decirlo. Estamos modernos ahora, tenemos una campaña digital. #enraizados. Soy así bien sangroncito, ¿verdad? Y usted va a poder presumir con sus amigos. ¿Y qué traes? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo mi devocionario de mi iglesia. ¿Y qué no lo hicieron así en papel? No, aquí lo tengo. ¿Lo quieres? Te lo comparto. Comparte. Es más, hermana, evangelice a su nieto. Dígale, mi hijo, no sé bajar esto, ¿me lo bajas? Ya que se lo baje, ¿me lo lees? Sería buena idea. No vino el nieto, ojalá que no esté el nieto para que no encuentre cómo defenderse de esa estrategia. Pero por eso queremos decirlo de esa manera moderna. El boletín también está ya en internet. En las diferentes partes del templo hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama eso, hermanos? Código QR. Usted llega con su cámara, sí, y le toma lo escanea y entra al boletín. Nunca lo he hecho en mi vida, ahorita lo voy a hacer y voy a llorar de alegría. Y ya tengo el boletín aquí. Se le van a dar al final en papel, lléveselo si quiere. Pero confiamos en que dentro de un poco de tiempo ya no lo hagamos en papel, más que para los 20 hermanos analógicos que todavía existan. O 20 hermanos de leña o de bulbos que todavía existan. Pero con el tiempo no lo hagamos nunca. Eso es hasta ecológico. ¿Están de acuerdo conmigo en eso?
Además es económicamente mejor porque gastamos menos dinero, pero también ayudamos a la ecología. De hecho, está de moda eso, que defendamos el planeta. Pero ¿qué cree? Son cosas modernas y lo que usted quiera. Pero la verdad es la misma. Es antigua, que también es moderna porque sigue siendo vigente. La verdad es la misma. Son los caminos antiguos. Paraos en los caminos, dijo el Señor, y mirad a los caminos viejos y andad en ellos. De eso se trata. Regresemos a casa. Regresemos a casa, a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, a la protección de la gracia de Dios. En otros los sermones diré por qué me refiero a esto como la casa. En Romanos Pablo dice eso, habla de una casa de la gracia. La llave es la fe, Cristo es la puerta. Y entramos en la gracia en la cual estamos firmes, dice el apóstol. Pero esta casa tiene muchas habitaciones de las cuales disfrutar. Sí, es la verdad de Dios, la casa donde usted y yo debemos estar. Y ahí estamos tranquilos, en paz, protegidos por el amor de Dios. Muy bien. Espero que este sermón le sea bendición a usted en el sentido de que enseñé verdades de la palabra del Señor, verdades que están en la Biblia, una profecía que le dijo Dios al pueblo, pero es vigente para nosotros. Pero hay una enseñanza que tiene que ver con logística y administración de nuestra iglesia y que tiene que ver con mi trabajo de pastor. Les convoco, hermanos míos, les convoco a unirnos a esta campaña. Les convoco a realizarla durante estos 2 meses. Hoy es la precampaña. Seguimos esta semana con los estudios especiales que les mencioné y el próximo domingo comenzamos con las lecturas del devocionario. Si usted necesita inscribirse para recibirlo en papel, hágalo por favor para que no deje de participar. Si usted no necesita de tenerlo en papel, le encanta la idea de digital, por favor no se inscriba ni haga nada al respecto. Usted lo puede bajar de la página a partir del próximo domingo y juntos podremos compartir. Y lo puede compartir a quien quiera, pueden dárselo a quien quiera. Aquí en la iglesia todo lo que hacemos debemos poner al final prohibida su no reproducción. ¿Sí me expliqué? Prohibida su no reproducción. Usted puede mandárselo a quien quiera. Lo pondremos en un DVD o CD o como sea y lo daremos a los pastores de la red. A todos los pastores de la red le daremos todo lo que inventamos, todo lo que escribimos, todo lo que descubrimos en la palabra del Señor. Se lo daremos a todos los que vengan al Congreso Crece. Se los daremos, se los obsequiaremos y les exhortaremos a que hagan en sus iglesias una campaña para regresar a casa y para enseñar la palabra de Dios. Pero le invito a usted, sea parte, no se levante, no levante su mano, no, solo dígale ahí al Señor, yo le entro, Señor, me someto a estos 2 meses de instrucción bíblica, no voy a desaprovechar eso. Y cuando sea oportuno, empiece a bajar lo que tenga que bajar, ponga la película en su casa, baje la historia, baje los documentos que voy a poner ahí sobre la historia, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para nosotros. Y no seremos los mismos después de 2 meses de esta campaña, estoy seguro. Y seremos una iglesia fuerte y sana en nuestra doctrina. ¿Cómo la ven? ¿Me acompañan a orar? Señor, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos, tal como nos dirigiste a los pastores de la red y a mí, que debíamos hacer para llevar a nuestras iglesias, Señor, a casa, a la salud, Señor, en la doctrina, en medio de tanta oscuridad, tanto error, Señor, en el mundo religioso. Guiar a nuestras iglesias, Señor, a ser ese remanente que se mantiene fiel. Señor, aquí estamos, Oreb, esta iglesia tuya, Señor, por favor bendícenos. Te pido que pongas en nuestro corazón el ánimo, la disposición, el interés, la inteligencia, la pasión, Señor, de estudiar estas cosas. Quita la apatía, si hay algún corazón apático, Señor, si hay algún corazón, yo que sé, con sentimientos de amargura e indispuesto, transforma ese corazón. Que no se atreva nadie, Señor, a perder la oportunidad gloriosa de esta instrucción, de este discipulado intensivo al que ahora nos sabremos someter como iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo, por favor, y enséñanos, guíanos, por favor. Los materiales que están en preparación todavía, bendícenos, inspíranos tú, Señor, para enseñar con contundencia y con veracidad tu palabra. Y haz de nosotros una iglesia, Señor, que te honra y te glorifique. Y a cada uno, Señor, a cada hermano y amigo aquí presente, bendícele. A los que vinieron hoy de visitantes, bendíceles. Independientemente de que se vayan a otro lugar porque solo vinieron de paso, que puedan conectarse al internet y puedan recibir también esta bendición. Si has puesto en sus corazones, Señor, que así sea. Pero bendícenos y recibe honra y gloria de nuestra parte. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén.